La escena presenta a un Batman primerizo atrapado bajo una red, luchando por liberarse mientras un hombre de traje rojo lo observa triunfante desde una plataforma. En el primer plano, Robin lee el diario de Batman con asombro, descubriendo los tropiezos que el héroe sufrió antes de alcanzar la fama. La imagen promociona el relato titulado El primer caso de Batman, destacando una etapa de su carrera donde aún era un desconocido vulnerable ante sus enemigos. Bajo la imponente mirada de un Batman gigante, el dúo dinámico entra en acción. Mientras Robin desciende por una cuerda, el hombre murciélago se lía a golpes con un villano sobre los engranajes de un reloj monumental. El texto revela que el enemigo es el reloj, el primer criminal que Batman encarceló en su carrera y que ahora regresa del pasado buscando una amarga venganza. La acción se traslada a una ceremonia en Ciudad Gótica, donde se inaugura una estatua del héroe sosteniendo un reloj. Sin embargo, la celebración se convierte en caos cuando un mensaje oculto en el reloj amenaza con destruir a Batman a las 3 p.m. Acto seguido, la estatua se desmorona por un ácido, permitiendo que el villano escape en motocicleta ante la mirada de un Batman que finalmente reconoce ese rostro como el de su primer caso. Todo comenzó con una tragedia. El joven Bruno Díaz presencia el asesinato de sus padres a manos de un asaltante tras resistirse a un robo. Marcado por el dolor, el niño jura solemnemente dedicar su vida a combatir el crimen y capturar al culpable. Los años siguientes son de una preparación intensa. Bruno se convierte en un experto científico bajo el microscopio y desarrolla un físico atlético envidiable mediante la gimnasia y el boxeo. Finalmente, mientras busca un símbolo que infunda terror en los malhechores, un murciélago irrumpe en su habitación, dándole la inspiración definitiva para transformarse en Batman. Un Batman recién nacido se lanza a su primer caso con más entusiasmo que experiencia. Al intentar detener a un ladrón que merodea una bodega, el héroe salta desde las alturas usando un hilo resistente, sorprendiendo al maleante con su raro disfraz. Sin embargo, la novatada le sale cara. El ladrón finge haberse lastimado una pierna para atraerlo. Al acercarse para ayudar, Batman recibe un golpe traicionero que lo deja aturdido. Para cuando el héroe se recupera, el pillo ya ha escapado a toda prisa, dejándolo plantado en mitad de una calle recién pavimentada. El héroe descubre partículas blancas en el suelo que el ladrón dejó tras de sí. Al analizarlas, deduce que es talio, un material usado en una fábrica de vidrio cercana, localizando así la guarida del pillo. Segunda caída. Al irrumpir en el lugar, Batman cae nuevamente en una trampa. El villano lo captura con una red y lo deja atado. El escape maestro. Lejos de rendirse, Batman usa un polvo aceitoso para pulir vidrio que encuentra a su alcance para aflojar las cuerdas y liberarse. El gran truco. Cuando el maleante intenta dispararle al ver que ha escapado, se lleva una sorpresa monumental al ver que la figura de Batman se rompe en 1000 pedazos. Solo era un reflejo en un cristal. Tras el astuto engaño del cristal, Batman finalmente toma el control en esta página. La captura final. El verdadero Batman aparece por sorpresa y noquea al villano, quien descubre con horror que solo le había disparado a un espejo colocado estratégicamente. Identidad revelada. Se confirma que este primer criminal era Joe Kyle, capturado justo antes de que Batman atrapara al asesino de sus padres. El origen de la venganza. Batman entrevista a un antiguo compañero de celda llamado Pete, quien relata que Kyle se burlaba de los presos que buscaban oficios honrados. Obsesión fatal. Kyle dedicó su tiempo en prisión a estudiar relojería con un único propósito: usarlos como armas para vengarse del hombre que lo encerró. La hora de la venganza. El villano elige las 3 p.m. para su ataque, porque fue la hora exacta en que ingresó a prisión años atrás. Obsesión. Kyle adopta la identidad de El Reloj,
harto de las burlas de otros presos por haber sido la primera captura de Batman. El robo. Disfrazado de reportero, se infiltra en una fábrica de relojes y genera el caos con cáscaras de naranja para robar piezas de precisión. Sorpresa y huida. Batman y Robin irrumpen en la escena, sorprendiendo a El Reloj, quien del susto deja caer un reloj de pulso. Sin dudarlo, el villano se lanza por una ventana para escapar. Persecución vertical. Mientras el criminal desciende hacia otro piso utilizando un andamio de limpieza, los héroes se lanzan tras él por la fachada del edificio. Acorralado. La acción se traslada a la cara de un reloj gigante en la pared exterior, donde Batman y Robin finalmente le dan alcance en el andamio para impedir que siga huyendo. Escape por los aires. En plena persecución sobre el reloj gigante, el reloj intenta deshacerse de sus perseguidores cortando las cuerdas del andamio. Rescate heroico. Mientras Robin cae al vacío, Batman reacciona al instante, saltando para atraparlo y sujetándose del número 8 del enorme reloj, salvando a su compañero. Pistas microscópicas. El villano logra huir hacia una ventana, pero deja atrás su propio reloj de pulso. Al analizarlo en la Baticueva, Batman descubre residuos de harina en el mecanismo. Localización de la guarida. Gracias a este hallazgo, el dúo dinámico deduce que el escondite debe ser un viejo molino de harina, lugar al que llegan rápidamente para intentar sorprender al criminal. La trampa. Al entrar en el molino, el dúo dinámico es sorprendido por un reloj despertador explosivo que los deja inconscientes. Venganza a las 3. El villano confiesa que dejó su reloj a propósito para atraerlos a la trampa. Mientras los ata, les advierte que a las 3 de la tarde el reloj estallará, acabando con ellos como venganza por el tiempo que Batman le quitó en prisión. Ingenio bajo presión. Con el tiempo agotándose, Batman nota una pared de ladrillo y se balancea atado para golpear contra ella el reloj que guardó en su cinturón. Plan de escape. El impacto logra romper el cristal del reloj, proporcionándole a Batman una herramienta improvisada para intentar liberarse de las cuerdas. Escape ingenioso. Utilizando un fragmento del cristal roto, Batman logra cortar rápidamente las sogas que lo mantenían cautivo. Falsa victoria. Mientras el reloj huye en su auto hacia la ciudad, escucha una gran explosión y celebra creyendo que finalmente ha acabado con su enemigo. Nuevo golpe. El villano se dirige a una feria de relojes gigantes para robar joyas de gran valor, utilizando una cápsula de humo para crear confusión entre la multitud. Reaparición heroica. Para sorpresa del criminal, Batman y Robin surgen de entre el humo. Le explican que irónicamente fue su propio reloj de pulso el que los ayudó a escapar a tiempo. Ataque desesperado. Al verse acorralado, el reloj arranca una manecilla gigante de un reloj de exhibición para usarla como masa y atacar a los héroes. Contraataque maestro. En medio de la feria de relojes, Batman golpea un muelle real gigante, cuya cuerda sale disparada y enreda a el reloj como si fuera un trompo. Irónica captura. El villano queda inmovilizado y Batman comenta con humor que el criminal ha sido finalmente atrapado por un reloj. Justicia poética. La historia termina con el delincuente de regreso en su celda, donde irónicamente le toca una frente a un gran reloj de pared para que nunca olvide quién lo puso allí. Suscríbete a nuestro canal para más historias clásicas de superhéroes y villanos.